Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Hoy vamos a continuar el Evangelio según Mateo, a partir del versículo 18 hasta el versículo 22. Esa va a ser la lectura de hoy donde vamos a proseguir. Mateo 4, 18 al 22. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta. Dice así la palabra del Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás regalando. Todo lo que estamos recibiendo es precioso, es glorioso. Te rogamos ahora por el tiempo de la predicación, que guíes todo este tiempo, que nos des entendimiento para comprender las verdades que vamos a ver en el día de hoy, para que de esa manera podamos ser persuadidos a creer en ellas y eso nos lleve a una obediencia de corazón. Señor, ayúdanos en todo este tiempo, dame entendimiento, sabiduría para expresarme y, Señor, que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es ¿estás dispuesto a seguirlo? Esta semana estaba leyendo la historia, el relato, detrás de la famosa canción cristiana que se llama He decidido seguir a Cristo. Hay una historia que se cuenta sobre esta canción. Se dice que en una tribu en la India, hace bastantes años atrás, un hombre y su familia rindieron sus vidas al Señor luego de haber recibido la palabra, el Evangelio, a través de un misionero galés que andaba en esa región. Cuenta la historia, que cuando el jefe de la aldea se enteró, llamó al hombre junto a su familia, advirtiéndoles que debían renunciar a su fe, que tenían que dejar su profesión cristiana, lo que estaban abrazando esta nueva fe, que si no lo hacían, ellos iban a morir, que los iban a matar. Se cuenta que la respuesta de este padre de familia fue comenzar a cantar justamente esta canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Entonces se cuenta que el jefe de la aldea ordenó a unos hombres a que mataran a sus dos hijos. Este hermano nuestro no cedió a pesar de lo que pasó. Luego el jefe volvió a amenazarlo, el jefe de esta tribu, de que iba a asesinar a su esposa si no renunciaba a su fe. La respuesta del hombre fue, aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Él vio lamentablemente con dolor cómo mataban a su esposa. Finalmente, este jefe muy enojado le dijo que si no abandonaba su fe, él también iba a morir. La última respuesta fue igual de contundente de este hombre. La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, este creyente fiel también fue ejecutado. Pero se cuenta que tiempo después, este jefe de la aldea rindió también su vida al Señor, junto con casi toda esa tribu de aquel lugar. Cuenta la historia que la razón que dio fue el impacto que causó sobre su vida el testimonio de esta familia asesinada, de la fe de ellos. Dicen que él admitió, yo quiero lo mismo, o yo quería lo mismo que había en ellos. ¿Por qué menciono esta historia que incluso nos pareciera triste? Bueno, porque el pasaje comienza con una situación familiar.
el llamado de Cristo, en este caso, a unos pescadores. Estos hombres, como hemos leído y vamos a ver y desarrollar hoy, aceptaron y dejando al instante todo, le siguieron. A tal punto pusieron su confianza en aquel que los llamó, que estuvieron incluso dispuestos a dar sus propias vidas por ese que los llamó y por el mensaje que Él les había dado, tal como lo hizo la familia de la historia que recién te conté. Ahora, la duda que podría surgir de ese relato y de este que vamos a ver hoy es, ¿qué hace que personas tomen tal decisión radical en sus vidas? De seguir así el cristianismo o a Cristo o el Evangelio, incluso dispuestos a dar sus vidas por Él. Bueno, pienso que tanto en un caso como otro la razón es la misma, que tanto Pedro como Juan, como el resto de los apóstoles y como esta familia allí en esa aldea de la India, estaban siguiendo al Mesías, al Cristo. No era que estaban siguiendo simplemente un movimiento religioso, social o político como los que hay en el mundo. Ellos estaban siguiendo a aquel que más adelante el mismo Pedro declarará que se trataba del Cristo, del Hijo del Dios viviente, como él menciona en Mateo 16:16. Y eso lo cambiaba todo. Y era la razón por la cual la vida de estas personas cambió para siempre sin importar las pruebas que sufrieron y el tener que dar sus vidas. Ahora, en una época donde mucha gente se identifica con el cristianismo, el testimonio que Mateo da en esta sección revela aspectos centrales de quién puede realmente considerarse un discípulo genuino. O dicho de otra manera, así como el apóstol nos viene demostrando que Jesús es el Rey, los llamados a su reino y que le siguen son distintos al resto de las personas en el mundo. No son iguales. Porque justamente su líder, aquel que siguen, no es como ningún otro líder que haya existido o que jamás existirá. Pero también sus frutos reflejan si en verdad han respondido de corazón a su llamado o si no lo han hecho. Y con eso justamente esas personas tienen certeza de qué pueden esperar cuando su Señor regrese al mundo o cuando Él los llame a su presencia. Bueno, la gloria eterna por haberle sido fiel hasta el final. Esta fue la esperanza de los discípulos en aquel tiempo, como vamos a ver que los fortaleció para seguirle, incluso en los momentos de prueba que pasaron, pruebas que también la audiencia original estaban soportando y pruebas que seguramente vos hoy tenés que afrontar por ser fiel a Cristo. Por lo tanto, de la misma manera, su testimonio es útil para nosotros, para recordarnos la base fundamental de nuestra fe y perseverancia. ¿Cuál es? Que estamos siguiendo al enviado de Dios, al Salvador del mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, como sabemos que eso es así, ir tras los pasos de nuestro Maestro no solo que es bueno, sino lo único que realmente importa en la vida, pase lo que pase. Así que te animo entonces a seguirme con atención, porque estoy seguro que este pasaje puede ser de mucho aliento y de mucha edificación para tu vida, como lo fue cuando lo estuve escribiendo. El tema del sermón es el siguiente, ya el pastor Isaías lo estuvo adelantando. Dado que Jesús es el Mesías, sus discípulos oyen su llamado y lo siguen. Ese es el tema. Dado que Jesús es el Mesías, sus discípulos oyen su llamado y lo siguen. ¿Cómo lo siguen? El pasaje presenta dos maneras. ¿Está bien? Vamos a ver la primera de las maneras. Lo siguen cambiando el rumbo de sus vidas. Esa es la primera manera que el texto nos va a presentar, del versículo 18 al 20. Vamos a ver aquí que el pasaje arranca comentando parte del trabajo que el Señor hizo mientras estaba llevando a cabo sus ministerios. Dijimos dónde, ¿se acuerdan? En Capernaum. Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Revisemos algunas cuestiones para ir entendiendo la historia, para ir ubicándonos. Es importante ver algunos detalles de la historia, de la geografía, para tener una idea, y de así usted va comprendiendo también cuando vaya leyendo algunos otros de los evangelios. Lo primero es considerar que, tal como mencionaba la semana pasada, Jesús se mudó, ¿se acuerdan?, a Capernaum para continuar allí su ministerio debido al rechazo que él tuvo en Nazaret. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Al ser rechazado, él definió ir a Capernaum. Esta ciudad estaba situada a las orillas del mar de Galilea, como dice aquí el pasaje. Por eso él andaba justamente por esa zona del mar de Galilea, porque allí se encontraba Capernaum. Ahora, si bien este es el nombre que se le da aquí a ese lugar, a ese sitio, este lugar, el mar de Galilea, también es en la Biblia reconocido por otros nombres. No es el único nombre que se le da a ese lugar. Se lo llama también, por ejemplo, usted cuando lean su Biblia va a encontrar también que se le llama al mar de Galilea lago de Genesaret, lago de Genesaret. En Lucas capítulo 5, versículo 1 se lo menciona así. Dice ahí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, y ahí sigue, ¿no?, la lectura. Bueno, ese también es el mismo lugar, el mar de Galilea. Esto es así, o se le da este otro nombre, debido a un territorio importante en esa zona. De hecho, Mateo lo menciona en capítulo 14, versículo 34, se menciona esa región y por eso también era conocido este lugar como lago de Genesaret. También al mar de Galilea se lo conocía como mar de Tiberias, así se lo menciona en Juan 21:1. Después de esto Jesús se manifestó, dice allí, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. ¿Por qué también se lo llamaba así? Bueno, porque era así debido a que había una ciudad importante que Herodes había construido también en esas mismas costas del mar de Galilea. Para poder chequear esto, fíjese que en Juan capítulo 6, versículo 1, de hecho, se menciona el mismo lugar como un paralelo. Fíjese, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias. ¿Ven? El mismo nombre se podía usar indistintamente. Es importante tener esto en mente, hermanos, para recordar lo que les decía la semana pasada, que gran parte del ministerio de Jesús fue desarrollada en la región de Capernaum, como dijimos, ¿no?, en Galilea de los gentiles, en medio de personas no típicamente judías como las que estaban en Judea o en Jerusalén. Otro asunto importante es mencionar a dos personajes nuevos que empezamos a ver en el relato del libro que hasta aquí no habían aparecido, pero que iremos viendo que van adquiriendo protagonismo en su desarrollo, uno más que otro. Se menciona a un tal Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Sabemos por la historia bíblica que ellos dos fueron más adelante confirmados por el mismo Jesús como parte de un grupo especial de 12 discípulos, los cuales también son reconocidos como los 12 apóstoles. Allí en capítulo 10, versículo 1 al 4, se menciona justamente que ellos fueron llamados por Jesús como discípulos especialmente, pero también los llama apóstoles. Y entre ellos ahí tenés mencionado a Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano. Una cuestión importante también es mencionar que estos hombres provenían de Betsaida, otra ciudad también en las orillas del mar de Galilea. No eran de Capernaum, sino de otro lugar. Juan 1:44 nos menciona el origen de ellos, pero también vemos acá que de algún modo hace un tiempo ellos habían mudado de Betsaida a Capernaum. Además, también sabemos por los relatos de los otros evangelistas que este encuentro de Jesús con ellos no había sido el primero. Ya tiempo atrás el Señor había interactuado con ellos de una manera especial. No es este el primer encuentro, el que tenemos aquí en Mateo. Vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42, que ya antes se había cruzado Jesús, ya había hablado con ellos y ya había interactuado de una manera especial. Fíjate que dice Juan 1:40 en adelante, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. O sea, Andrés, de quien está hablando aquí, antes de ser discípulo de Jesús había sido discípulo de Juan el Bautista, le había seguido a Juan. Luego con el tiempo dejó a Juan y empieza a seguir a Jesús. Por eso dice, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Así que vemos que ya antes se conocían. Otro dato relevante de la sección es conocer un poco sobre cómo eran las vidas de estos hombres cuando Jesús los encuentra. Ambos eran pescadores, por lo cual cuando el Señor se acerca a ellos, dicen que el texto que estaban echando la red en el mar. Uno dice, bueno, ¿qué estaban pescando? Bueno, hay gente acá que le gusta ir a pescar. Hace poquito algunos fueron a pescar, ¿no? Y uno dice, bueno, justo los agarró él. No era que estaban en un momento de esparcimiento, no es que sacaron el auto y fueron ahí a pescar un rato, sino que por la descripción que se da, o sea, cuando habla acá de esta red, era una red especial, no era una red para alguien que hacía un ratito de esparcimiento pescando, sino que era una red especial de pescador, por lo cual se nota por ese detalle que este era el trabajo del cual ellos vivían, eran pescadores de profesión. Ahora, no, habiendo visto todos estos detalles, hay una cuestión central en el pasaje. Jesús se acerca a Pedro y a Andrés y les dice lo siguiente: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Qué declaración tan impresionante. ¿Se imaginan ese momento? Ellos están tirando así las redes en el mar, desde la orilla, y Jesús los encara y les dice esto. Noten cuál es la convocatoria de Jesús. Él le dice, síganme. Aquí, venid en pos de mí, síganme. O sea, no les está invitando a pasear un rato. No les extendió una invitación a estar un ratito juntos. Los está llamando para que a partir de ese momento ellos pudieran ser sus seguidores. Quizás no lo notamos del todo porque nosotros muchas veces le decimos a nuestro hijo, vení acá, hijo, ¿no? Y no le estamos diciendo que sea nuestro discípulo, pero aquí la manera en la cual se expresa nos da a entender que Él lo está llamando de una manera especial. El concepto aquí, venid en pos de mí, en el original, de acuerdo a un erudito, transmite lo siguiente, escuche. La orden, venid en pos de mí, en el griego es un adverbio del lugar que expresa un mandato, literalmente significa vengan aquí. El término en pos se usa en el original para mostrar la parte a la que deben ir. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo es, el lugar que les corresponde es venir en pos de mí. ¿Ven que no es lo mismo? Es un llamado muy solemne a seguirle. Ellos recibieron una orden muy solemne porque justamente Jesús no era como cualquier otro rabino judío, como que en entonces era común que algún rabino reclutara alumnos a los cuales ellos iban a recibir la enseñanza de este rabino. Jesús no era como esos. ¿Por qué? Porque justamente Él es un rey y como rey Él está llamando a estos hombres como obreros para su viña, para servir en su reino. Incluso no solo los llama para que vengan a Él, sino dándoles la función que iban a seguir a partir del momento que ellos fueran con Él. Les dice, voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Realmente es una responsabilidad trascendental. Se trataba, de manera, digamos, análoga, Jesús estaba diciendo que se trataba de buscar a los perdidos para presentarles el camino de salvación. Esta es la idea de pescar hombres. Para que a través del Evangelio, que también ellos iban a aprender de su maestro y que luego ellos iban a replicar en otros discípulos, muchos pudieran alcanzar también el perdón de los pecados y la vida eterna. Esto es ser pescadores de hombres. Presentarles el camino de salvación y las personas puedan también ser discípulos de Cristo. Ahora bien, habiendo pensado en el llamado, ¿cuál fue la reacción de Pedro y Andrés? A continuación el relato lo comenta, versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Su respuesta, como vemos, no se hizo esperar. Dice Mateo que hubo una actitud clara de estos dos hermanos. Ellos en ese mismo instante dejaron sus redes y le siguieron. Se imagina, ¿no? Le habla, le dice, no sé si se habrán mirado o qué, dice, chau, redes, vamos a seguir a Jesús. No hubo titubeo,
ni un pensar en si era conveniente o no era conveniente de avanzar en esta nueva empresa, por así decirlo. Solo se nos dice que dejaron todo lo que estaban haciendo y a partir de ese momento se convirtieron en seguidores de Jesús. Eso es lo que el texto aquí nos está marcando. Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que el apóstol Mateo aquí está dando a entender con esta explicación? Que es breve, no nos da mucho detalle. Nos cuenta, Jesús los vio, los llamó, ellos le siguen, punto. ¿Qué estás queriendo decir con esto? Bueno, reflexionemos por un momento, hermanos. Ya dijimos, recién les comenté, que los otros evangelios nos cuentan respecto a que hubo contactos previos de Jesús con estos hombres, como si fuera un llamado anterior. La explicación que algunos eruditos dan de esta situación extraña, es decir, cómo tantas veces llamándolo, es entender que el llamado de Jesús a que lo siguieran fue un proceso de tiempo. De a poco estos hombres se fueron comprometiendo con el Señor, primero por así decirlo a medio tiempo, siguiendo con sus trabajos y siguiéndole a Él, pero luego ya con el llamado que tenemos en nuestro pasaje se nota que es a tiempo completo, porque ellos ya dejan, por así decirlo, casi toda su actividad. Al menos por lo que vemos aquí en nuestro pasaje. Ahora, aunque parece que fue un llamado crucial, lo siguieron y dejaron todo, eso no quiere decir que no hayan tenido momentos en los cuales Pedro y Andrés y los discípulos, el resto, no hayan titubeado o hayan tenido algún problema en su relación con el Señor. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 66 al 68, va a ver que otros discípulos que había también de Jesús dice que lo dejan de seguir y Jesús en cierta manera les hace un desafío a estos hombres como Pedro y Andrés. Fíjense que dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Por qué se volvieron atrás? Porque les empezaba a parecer duro lo que Jesús les decía. Y dice, ya no andaban con Jesús. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y quién aparece? Le respondió Simón Pedro. Él se sintió desafiado, pero le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En ese momento él pudo responder, si no, no me voy a ir. Pero aunque fue así, podemos ver que incluso en otro momento bordearon la decisión de querer abandonar completamente el camino. Si usted lee allí en el Evangelio según Juan, capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro dice ahí, les dijo, voy a pescar. Quizá no se nota mucho por lo que dice, por la traducción, pero esta idea es como, voy a volver a hacer lo que hacía antes, ya fue. Entonces ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hubo momentos en los cuales es como que querían abandonarlo todo. Pero por lo que vemos aquí en nuestro pasaje, Mateo no menciona casi nada de todo esto. Ni que se vieron antes, ni que tuvieron lucha, al menos no lo hace aquí. Aquí en el comienzo de la interacción solo vemos a Jesús llamándolo, ellos siguiéndole, dejando todo. ¿Por qué hace esto Mateo? ¿Por qué Mateo se enfoca solo en esta cuestión y no nos da tanto detalle como otros de los evangelios? Ya dimos un pantallazo, ¿se acuerdan? Cada autor tiene una intención para su audiencia original. Nadie cuenta nada que no fuera real, pero cada uno cuenta la parte de lo que ellos vivieron en particular que les sirve para lo que está enseñando. Bueno, en este caso considero que el asunto pasa porque el foco del testimonio de Mateo está solo en presentar una cuestión central. El llamado de Cristo a estos hombres mediante el propósito que tenían con ellos y la respuesta inmediata de ambos hombres de abandonar, por así decir, la vieja vida para aceptar una mucho mejor que era al lado del Mesías siguiendo sus pasos. Eso es lo que él quiere resaltar y por eso no da más detalle, porque este es el punto que él quiere presentar. Es obvio, hermanos, que en el proceso de discipulado hay vaivenes. Usted lo conoce. Usted es un discípulo de Jesús y sabe de lo que estamos hablando. Hay momentos dulces en la vida cristiana. Hay otros momentos que no son para nada dulces. Y sin lugar a dudas que hay etapas en las cuales seguir a Jesús no habrá sido fácil para ninguno de estos discípulos, para Pedro y Andrés. Claro que no. Pero así como todo esto es cierto, hay otra realidad insoslayable que considero que aquí es lo que el texto quiere resaltar. Que aunque cuando alguien acepta de corazón el llamado de Jesús a seguirle,
evidentemente, hermanos, ya nada es como antes. Aunque haya vaivenes, aunque haya momentos difíciles, aunque haya momentos de prueba, cuando realmente definiste seguir a Cristo, ya nada volvió a ser como antes. La vida, seas un pescador como eran Pedro y Andrés, un publicano como era Mateo, el que cuenta este relato, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar, deja de ser como era antes. Y no está queriendo decir aquí el apóstol que cada discípulo de Jesús tenga que abandonar su oficio y solo dedicarse al trabajo misionero. Los apóstoles tenían un llamado especial y por eso ellos lo hacen. Sino que lo que busca dejar claro por medio del ejemplo de Pedro y Andrés, como también lo vamos a ver con Juan y Jacobo, que son los otros dos que llama, es que la vida, hermano, de una persona que sigue a Cristo ya no vuelve a ser lo que era antes, que todo cambia. Esta es la primera manera que el texto presenta de cómo es que un discípulo responde al llamado de Jesús, dado que Él es el Mesías. Lo sigue cambiando el rumbo de su vida. Si bien ellos tal vez podían seguir pescando, a partir de ese momento se les había convocado para un rol extraordinario. Ellos iban a ser ahora pescadores de hombres. O sea, fueron llamados por una vida nueva, de acuerdo a los patrones centrales del nuevo reino al cual fueron llamados a vivir. A ver, de estos conceptos el mismo Jesús hablará en mayor detalle, va a explayarse mucho más con el famoso Sermón del Monte, que se encuentra un poquito más adelante en el libro, ya lo vamos a ver. Aquellos que siguen al Mesías no prosiguen andando por la vida de acuerdo a los estándares del mundo, sino dirigidos por los estándares del reino de los cielos, que son muy distintos en la nueva vida que se recibe a la vieja vida que teníamos lejos de Cristo, cuando no éramos sus discípulos. Pero ya lo vamos a ver en mayor detalle. No basta por el momento ver parte de esta realidad en lo que es el relato de esta sección, donde Mateo nos está adelantando parte de eso que luego, más adelante, vamos a ver. ¿Qué es lo que aquí podemos ver? Que ellos definitivamente abandonaron sus proyectos de vida, la orientación de sus mentes y corazones propias de aquellos que están lejos de Dios, para rendirse por completo a aquel que ahora lo llamó a este camino nuevo. Y si bien en el proceso de discipulado iban a afrontar dificultades, luchas y tentaciones a querer tirar la toalla, con el tiempo el que rindió de manera genuina su vida al Señor va a notar algo, que es lo que acabo de decir, que el rumbo de su vida claramente cambió. Claramente hubo un antes y después de Cristo para cada uno de sus discípulos. Y considero, que esta enseñanza era muy interesante, muy buena para la audiencia original. Es probable que muchos de estos oyentes tuvieran momentos donde seguir a Cristo no les hubiera sido sencillo. Acuérdense que se estima, se cree por lo que estamos viendo, que la audiencia original provenía de un contexto judío. Las presiones en su entorno se harían notar, porque ser un seguidor de Jesús era repudiado por aquellos abrazados a la religiosidad judía y a sus tradiciones, que eran muchos de sus familiares, de sus amigos. Las situaciones con las autoridades tampoco era mejor. Los gobernantes de aquel entonces eran reacios a aceptar, a autorizar a las personas a ser cristianas, al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo afirmaba que Cristo estaba sobre César y sobre cualquier otro poder humano, por lo cual para las autoridades no era muy bien visto esto. Ahora, estando en esta situación tan difícil, estos hermanos, la audiencia original, esto les podría llevar a la reflexión. Si vamos a pasar tantos momentos difíciles, si vamos a estar tan mal, la pregunta es, y creo que nos debemos hacer todo, seguramente en un momento lo habremos hecho y no está mal que lo hagamos. Si nos ponemos a pensar,
y vos sabés, si entendiste, que lo que te están diciendo es que seguir a Cristo te va a ser tan difícil y va a ser tan complicado en este mundo, si lo queremos hacer fielmente. La pregunta que todos nos podríamos hacer, que se podría hacer la audiencia original, y todos es, ¿por qué seguir este camino? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a exponer a tantas luchas por seguir este camino? Bueno, el apóstol les recuerda la razón central. Él ya viene testificando qué cosas. Seguimos este camino porque aquel que seguimos es el Mesías, es el Cristo, es el enviado de Dios, el Salvador. Por ende, sobradas razones tenía la audiencia original para seguirlo. Pero además, dejando en claro algo muy importante por medio de esta sección, como Él es el Mesías, entonces no se puede ser un discípulo a medias, porque esto no es como hacerse miembro de un club, no es como hacerse parte de una asociación sin fines de lucro. Acá se está siguiendo al Mesías, al Cristo. No se puede titubear en esto porque no existen los medios seguidores de Cristo o aquellos que profesan ser cristianos pero solo lo hacen de manera superficial. No existe eso. Eso es lo que Mateo nos está queriendo mostrar. Por eso dice, dejan al instante y le siguen. No se ponen ahí a indagar o a decir, sí, le sigo, pero no le sigo. No existe eso. En el mundo existirán cosas a las cuales empezarás un día y al otro día los abandonarás. Pero con Jesús no se puede. O se le sigue o no se le sigue. Pero no puedo decir que le sigo y pensar que simplemente por decir que soy y no vivir de acuerdo a eso, tener tranquilidad que soy. Hay conversaciones a veces entre los futboleros, a veces decimos, ¿vos de qué cuadro sos? Yo soy de hincha de tal cuadro, ok. ¿Y fuiste alguna vez a la cancha? Y no. ¿Y fuiste, conocés cuáles son los 11 titulares de tu equipo? Y no. Y vos no sos muy hincha de tu cuadro, me parece, ¿no? Eso es lo que uno dice, ¿no? Bueno, aún así se puede ser hincha de ese cuadro y no saber eso. Salvando la distancia claramente, pero es el ejemplo que quiero darte. Hay gente que es así. Que dice, sigo a Cristo, ok. ¿Y orás? Bueno, cuando estoy por comer, a veces. ¿Y lee la Biblia? Que hay que leerla. ¿Vas a una iglesia? Y cuando me siento mal. Bueno, en el mundo podemos decir que somos seguidores de algo y andar como quiera, pero con Cristo no se puede. Porque Él no es ni un club de fútbol, ni es un líder político o social. Él es el Rey de Reyes. Y su llamado es muy solemne. ¿Cómo podían estar seguros ellos de que realmente lo estaban siguiendo? Porque Mateo lo deja bien en claro a su audiencia original y también a nosotros. Que si bien todos los discípulos de Jesús tendrán siempre luchas que pondrán a prueba su fe, hay un común denominador en cada uno de los discípulos. ¿Cuál es? Que el rumbo de su vida cambió notoriamente para siempre. Y no se trata simplemente de tener a Jesús en un póster, en un cuadro, en el fondo de la pantalla de tu celular, en una remera o en un calco de tu auto. Él reina en tu corazón y como Señor y Salvador de tu alma, dirige ahora tus pasos en un rumbo que antes no tenía. Un rumbo que antes podía ser el que te imagines. Podía ser religioso o no. Podía ser ateo o no. Podía ser como aquí Pedro y Andrés, pescadores, programador web, estudiante, almacenero,
enfermero, doctor, chofer de colectivo, lo que vos quieras. Definí tu vida anterior dentro del espacio que te dejé ahí, entre comillas. Definí ahí lo que vos quieras. Bueno, desde el momento que Jesús te llamó, podés seguir siendo eso o no, pero eso ya no te identifica de manera central. Ahora, sobre todas las cosas, en ese espacio ponés discípulo de Jesús. Discípulo de Jesús. Antes ponía fulana de tal, ama de casa. Fulana de tal, maestra. Fulano de tal, estudiante. Ahora es fulano de tal, discípulo de Cristo. Ahora soy una discípula de Cristo o un discípulo. Así es como la gente debe conocerte, así como vos mismo te debes considerar. Y lo que esperás de acá en más, sobre todas las cosas, ¿qué es? Es un día encontrarte con aquel al que ahora estás siguiendo por la fe, aunque tus ojos todavía no lo han visto. ¿Cuál es la mayor esperanza o el mayor anhelo de tu vida? ¿Recibirte de una carrera? ¿Conseguir un mejor trabajo? ¿Conseguir una casa? ¿Un auto? ¡No! Lo que más anhelamos hoy en nuestra vida es un día conocer a aquel que nos salvó. Y que ahora seguimos no porque lo vemos, sino porque creemos en Él, aunque no lo vemos. Pero con la confianza de que un día le vamos a ver. Pedro, nuestro protagonista de la historia, lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Habla allí a unos hermanos y le dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro había entendido todo. Hermano querido, Él ha cambiado las cosas en tu vida. Él ha cambiado. No importa de dónde hayas venido. Si realmente Él ha llegado a tu vida ha cambiado. Si Cristo ha llegado a tu vida, podés decir lo mismo que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es que ha cambiado tanto las cosas? ¿Por qué Jesús pudo cambiar mi vida? Bueno, porque Él es el Mesías, el que vino del cielo justamente para eso, para salvarte del pecado y cambiar el rumbo de las cosas, sacarte de la muerte en la que estabas y traerte a la vida. Como Él mismo lo dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creo que uno de los que mejor ilustra esta realidad en una sola frase fue John Newton. Usted, si no lo sabía, John Newton es el autor del famoso himno Sublime Gracia. Él creo que resume esto que estoy hablando en una sola frase que siempre me viene al corazón. Él decía lo siguiente: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Las cosas cambiaron. El rumbo cambió. Ahora, antes de proseguir, surgen también algunas cuestiones interesantes en las cuales quiero que reflexionemos juntos también.
Un asunto adicional que surge de esta porción, hay especulación respecto a si la elección de estos hombres para ser pescadores de hombres fue justamente adrede, en el hecho de que también antes eran de oficios pescadores. Bueno, si pensamos que otros de los 12 apóstoles, como el mismo Mateo, no eran de profesión pescador, es difícil ser concluyente en decir, bueno, fue adrede porque eran pescadores. No lo sabemos. Pero de algo sí podemos quizás estar más seguros. Es probable que Pedro y Andrés hayan comprendido un poco la analogía que Jesús hizo al llamarlos para esta nueva tarea para ellos. Al punto de que cuando luego continuaron por sí solos el trabajo que se les fue encomendado, pudieron probablemente dar certeza y enseñar a los demás hermanos de cómo se emparenta la actividad pesquera con el trabajo, como estamos diciendo, que es pescador de hombre, que es llamar a otros al camino de Dios. Algo que casi al final del libro, o prácticamente al final, también será presentado, pero de una manera diferente, con otro nombre diferente, pero que va a lo mismo, que es lo que ya conocemos, la gran comisión de ir por el mundo y hacer discípulos de Cristo. Usted se acuerda, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué digo que ellos entendían bien acerca del asunto? Bueno, porque creo que hay cuestiones que un pescador, como eran Pedro y Andrés, tenía muy presente a la hora de llevar a cabo su tarea, que alguien que pesca hombre, o sea, lleva personas a Cristo, también debe tener presente. Primero, hermanos, que un pescador es alguien que hace un gran esfuerzo en su labor, porque por lo general la tarea no es fácil. Salvo casos muy puntuales, los peces no se obtienen haciendo la plancha. Los pescadores no se sientan y dicen, bueno, vengan pescaditos, suban. No pasa. No pasa con poquito esfuerzo. El pescador tiene que trabajar arduamente con sus redes para obtener el fruto de su labor. Así también acontece con el trabajo de pescar hombres. Es una responsabilidad muy ardua que involucra invertir nuestros recursos en aquellos que quieren venir a Cristo, que quieren conocerlo, que quieren ser más como Cristo. Otro aspecto también más que relevante es una virtud muy necesaria en el pescador. ¿Cuál? La paciencia y la perseverancia. No debe rendirse fácil. Pescadores como Pedro persistían en pescar incluso durante la noche. Si hacía falta, toda la noche, hasta tal vez sacar algo. En Lucas capítulo 5, versículo 5, vemos lo que costaba, la perseverancia que él había tenido. Dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le está reconociendo? No es que lo intentamos un ratito, toda la noche. ¿Por qué? Porque no pasaba, no agarrábamos nada. Le estaban confesando eso a Jesús. Jesús le dice, por la mañana, tiren la red. Y él le dice, pero Señor, toda la noche no sacamos nada. Estuvimos trabajando toda la noche. Bueno, algo similar acontece en la labor de discipular a otros. Se requiere cultivar la paciencia y ser perseverantes. Es así. Porque a veces, aquellos saben, quienes están haciendo esta tarea, los frutos no se obtienen pronto. Uno quisiera que sí, pero no pasa. Hay personas a las cuales guiamos a Cristo que en el proceso muchas veces se resisten. No dan el brazo a torcer y ponen muchas veces a prueba la paciencia de los pescadores. Usted sabe los que discipulan. Ay, nos ponen a prueba a veces nuestros discípulos. Usted no sabe, yo he discipulado mucho. Yo hace 10 años atrás tenía el pelo por acá. Se me cayó el pelo, no, mentira. Eso es un problema ya de cosas. Pero a veces ponen a prueba la paciencia. El tener que seguir una vez más, y parece que no, y una vez más, y no nos rendimos. Pero eso no debe generar impaciencia o intolerancia en aquel que ha dispuesto a decir, voy a discipular, voy a ser un pescador de hombres. Incluso, hermanos, en el evangelismo personal, hay momentos, usted sabe, aquellos que salen a hacer el evangelismo personal, hay momentos donde se tira la red y ¿qué pasa? Una y otra vez no se saca nada. Va a golpear la puerta. No quiero nada. Uy,
va a otra puerta y no pasa nada. ¿Qué hay que hacer cuando parece que el discipulado no avanza? ¿Qué hay que hacer cuando se quiere hablarle y las personas no asentan? ¿Qué hacemos? Hay que perseverar, orando al Señor para que obre en los corazones y continuar pacientemente llevando el mensaje con fidelidad. Hermanos, si en un solo momento el Señor pudo hacer que Pedro llenara su red de peces, ¿cuánto más no podrá cambiar los corazones de aquellos a quienes les hablamos de Cristo? ¿Se acuerda recién el texto que leí? Pedro ahí pescando, no pasa nada, y Jesús le dice, andá y tirá allá. Pero Señor, no pasa nada. Voy a hacerlo, por tu palabra, Señor, lo voy a hacer. Y dice cómo sigue la historia en Lucas. Y habiéndolo hecho, como Jesús les dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se imagina? Tiraban y nada, y se fueron y ahora Jesús volvió a tirar. Oh, bueno, tiro y no podían levantarla. ¿Qué pasó? Entonces dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle porque no podían sacar la red. Jesús les dijo que lo haga y evidentemente en el poder que tenía hizo que los peces se fueran toda la red. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera, dice, que las barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Porque ¿qué pasó con Pedro? Se dio cuenta que el que le estaba hablando era el Mesías. Se estaba dando cuenta del poder de aquel que lo estaba llamando. Y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, de ellos vamos a hablar más adelante, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Pero hay algo más que seguramente pescadores como Pedro y Andrés podían contarle a los demás. ¿Qué cosa? El gozo inmenso que causa el corazón cuando luego de mucho trabajo la red se carga de pescado. Bueno, esa alegría, si bien es notoria para los pescadores, es absolutamente mayor en quienes, siguiendo el ejemplo de Jesús y los discípulos, se comprometen en la tarea de ser pescadores de hombres. ¿Cuál? No hay mayor gozo sobre la tierra, hermanos, que ver los frutos de un cambio de vida en una persona a la cual después de mucho tiempo, discipulándola, se empieza a producir. No hay mayor gozo. No hay mayor experiencia en el camino del Señor hasta que Él venga y sea verla a Él, que ver la obra de Cristo en alguien en quien hemos invertido tiempo y esfuerzo. Hermanos, somos más que privilegiados en que el Señor nos haya dado el honor de colaborar en esta tarea, porque Él no nos necesita, simplemente lo hacemos porque a Él le plació. Pero hermanos, qué satisfacción da al alma el ver crecer en la fe a aquellos a los cuales por medio de hablarles del Señor y guiarlos por medio de la Escritura y de nuestro propio ejemplo como una referencia de cómo se vive para Cristo, pudimos ser de influencia espiritual para sus vidas. Sean personas nuevas en la fe o sean personas que ya conocen al Señor y ver un cambio en sus vidas. A veces, hermanos, les confieso, incluso a mí se me cruza por la mente hablarles. Tendría que hacerlo más seguido, pero pienso, ¿no? En hablarle a aquellos hermanos que en estos últimos años han discipulado mi vida de una y otra manera. Hoy con el tiempo, ¿no? Quizás decirle gracias. Gracias por la paciencia, por el esfuerzo que hicieron en guiarme con amor a Cristo durante este tiempo. Qué verdad. Pero por otro lado también es triste decirlo, hermanos. Hay una realidad, es que hay muchos creyentes
que no están asumiendo su responsabilidad en cuanto a esto. No pueden afirmar, soy pescador de hombres, porque no hacen ningún esfuerzo al respecto. No evangelizan a nadie. Y en la tarea de discipular a otros creyentes tampoco se comprometen demasiado con la tarea. Tal vez están demasiado ocupados en otras cosas, en las cosas del mundo. Como si la vida fundamentalmente se tratara de cuestiones terrenales y no de lo eterno. Déjame decirte, hermano, que si esa es tu actitud, te tenés que arrepentir. Tenés que dejar de actuar de esa manera. Un día el Señor te va a pedir cuentas por lo que hiciste mientras estuviste en el mundo. ¿Qué excusa vas a poner por no haber cumplido con la gran comisión como Él requería? ¿A qué le vas a echar la culpa? Si sos creyente, entendiste el Evangelio. Y si entendiste el Evangelio, ¿qué te frena para decírselo a otros? Siempre hay alguien que sepa menos, el que requiere que lo ayudes. ¿A qué le vas a echar la culpa? ¿A los afanes de este tiempo? Eso de nada te va a servir delante del Señor. Por eso deja de justificar tu indiferencia a esta responsabilidad y por medio de la ayuda del Espíritu Santo asumí un compromiso real en ser un pescador de hombres. La siguiente manera de cómo le siguen los discípulos a Jesús es que lo siguen poniendo todo lo demás en segundo plano. El pasaje prosigue con Jesús acercándose a otros dos hombres. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. El relato nos indica que luego de la conversación del Señor con Pedro y Andrés, avanzando por la zona vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Sabemos que ellos también luego serían escogidos entre los 12 apóstoles. Incluso ellos dos, Jacobo y Juan, junto con Pedro, serían, por así decirlo, los tres más relevantes dentro del grupo de los 12, los del círculo más íntimo del Señor, como iremos notando a través del desarrollo del libro. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 1, Mateo nos cuenta que Jesús solo delante de estos tres se transfiguró, delante de Juan, de Jacobo y de Pedro. También se identifica el nombre de su padre, se llamaba Zebedeo. Algunos eruditos aducen que el hecho de mencionar su nombre daba una idea de que se trataba de alguien conocido en la zona, que tal vez incluso tenía una condición social y económica relevante y por eso incluso sus hijos trabajaban con él. Se nos cuentan lo que estaban haciendo, estaban remendando las redes en la barca con Zebedeo su padre. Ahora, si bien no se nos dice lo que Jesús les haya dicho, es probable que algo similar a lo que le dijo Pedro y Andrés, sí hay una cuestión clara que aquí se menciona. Dice, y Jesús, ¿qué dice al final? Los llamó. Evidentemente los llamó para que lo sigan. El término original para llamar, escaleo, es usado en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas, Pablo la usa mucho, para reflejar no un simple llamado, como podría ser un llamado por teléfono a alguien, no en nuestro tiempo, sino algo muy solemne, una convocatoria de parte de Dios para alguien. Fíjense, por ejemplo, en 1 Corintios 1:9, allí se utiliza también caleo, y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados, aquí caleo, a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Creo que es en ese mismo sentido que se le puede asignar aquí nuestro relato. Al igual que con el caso anterior, tampoco se nos informa acerca de otro llamado que estos hombres recibieron de Jesús. Por ejemplo, el que leímos recién de Lucas 5:10. Pero sí se nos indica otra cuestión que podemos considerar, aparte de que estaban remendando las redes, hecho que nos hace ver que son pescadores. El hecho de estar trabajando, dice, junto a su Padre. Si bien no pareciera tener mucha relevancia para nosotros, en aquel tiempo sí lo tenía. En los tiempos antiguos era común una alta estima y honor hacia los padres. En la cultura judía, el padre de familia tenía una preponderancia central sobre sus hijos. Por lo que podemos inferir que lo normal hubiera sido esperar que se nos mencione que estos muchachos le pidieran tal vez permiso a su padre Zebedeo antes de responder al llamado de Jesús.
Con Pedro y Andrés no era falta, no menciona ningún padre ahí. O si no pedir permiso, al menos hablar con él al respecto. Bueno, Mateo no nos da nada de eso. A continuación resalta cuál fue la reacción de Jacobo y Juan, versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No cuenta más nada. Simplemente nos dice que respondieron así. El foco es claro, está diciendo que al instante no solo abandonan la barca en la cual estaban trabajando para seguir a Jesús, sino también que dejan a su padre. Eso nos lleva a pensar, así como antes el punto no fue pensar que estaba mal mantener un oficio y ser un discípulo de Jesús, tampoco el enfoque aquí de Mateo es que él esté enseñando que sea incompatible seguir al lado de familiares y además a la vez ser un discípulo de Jesús. No es eso lo que está diciendo. El punto del apóstol es otro. La cuestión de mencionar a la barca y de mencionar al Padre es que cuando uno se dispone a seguir a Jesús, no solo que la vida adquiere un nuevo rumbo, como vimos anteriormente, sino que las cosas del mundo adquieren un valor diferente. Cosas como el trabajo, como la familia, todo puede tener una mayor o menor relevancia o importancia en nuestra vida, familiares, amigos, trabajo, oficio, pero nada de eso seguirá ocupando el primer lugar. ¿Por qué? Porque a partir del momento que somos seguidores de Jesús, ese lugar le corresponde solamente a Él. Porque para un discípulo de Jesús, nada ni nadie puede competir por ese lugar. Por eso Juan y Jacobo, como busca resaltar Mateo, no lo pensaron ni por un instante. Si Jesús los llamó a seguirle, todo lo que hasta ahí podía parecer trascendental o esencial, dejó ya de serlo. En estos conceptos encontramos la segunda manera que el texto nos presenta de cómo es que los discípulos de Jesús, dado que Él es el Mesías, luego de que oyen su llamado, lo siguen. Ponen todo lo demás en un segundo plano, en un segundo valor. Todo lo demás es secundario. Importantes cosas sí, pero siempre segundo lugar, segundo puesto. No es que no les importa nada lo que pasa alrededor, sino que todo lo demás ya no posee el centro de sus corazones. Ese lugar es solo para Jesús. Así es como empieza entonces esta historia preciosa en la relación de Jesús con sus amados discípulos. Él los llamó. Ellos respondieron dejando todo por Él. Y como decía anteriormente, y vuelvo a repetir, su vida ya nunca más fueron igual. Porque el que los convocó a seguirlo era ni más ni menos que el Mesías, aquel que tanto tiempo Israel y el mundo entero esperaron. Pero este llamado no concluyó con ellos. En la próxima sección veremos cómo el Señor siguió adelante en su ministerio y las multitudes de todas las regiones vecinas acudían a Él y lo seguían, y vamos a ver lo que Jesús hace. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Lo que quedaría por considerar es acerca de lo que esta porción tenía para enseñar a la audiencia original. ¿Qué les quería mostrar el apóstol con todo esto? Bueno, pienso que algo muy interesante. Es claro que todo discípulo del Señor ve que su vida ha tomado un rumbo distinto del día que lo salvó. El tema es que si bien ya no somos del mundo, porque ahora somos parte del reino de los cielos, la lucha en este mundo continúa. Sabemos que los problemas se acumulan y seguir adelante se torna complicado. Pero creo que debemos pensar por un instante, volvemos al versículo anterior, en estos dos hombres. Jacobo y Juan. Pensemos por un segundo en estos dos hombres. ¿Qué cuestión interesante podemos ver? Dijimos que son los apóstoles, que eran parte de los 12. Pero hay alguna cuestión especial en ellos. ¿Cuál es? Jacobo fue el primero de los apóstoles en entregar su vida a Cristo. ¿Te lo sabía? Uno dice, Esteban no murió, claro, pero Esteban no era apóstol. Jacobo era apóstol. Jacobo fue el primer apóstol que entregó su vida al Señor, que fue martirizado.
En Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer apóstol que murió, que entregó su vida por causa de Cristo. Juan, el otro, qué peculiaridad, el último de los 12, el último de los apóstoles al morir, no como mártir, sino como anciano, de viejito se murió, pero incluso antes de morir por su edad, antes teniendo que enfrentar un exilio en una isla a causa de su fe. No es que, se salvó, no le pasó lo mismo que a su hermano Jacobo. No, él también padeció por causa de Cristo. Fíjense en Apocalipsis 1:9. Juan está hablando aquí, el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, es muy interesante. Tenemos al primero de ellos que entrega su vida por causa de Cristo y al último de los apóstoles que entrega su vida por causa de Cristo. Lo que los oyentes originales se podían preguntar, al igual que nosotros también, es lo siguiente: ¿cómo hicieron estos dos hombres, no solo desde ese día en la barca con su padre allí en el mar de Galilea, sino durante todo el trayecto hasta su muerte? ¿Cómo hicieron para seguir a Cristo sin claudicar a pesar de todo lo que pasaron? Bueno, esa es la clave de la enseñanza. Cuando Jesús es todo en la vida, se puede sufrir, se puede llorar, se pueden sentir deseo de bajar los brazos, se puede incluso llegar a los umbrales de la muerte, o en la juventud o en la vejez, pero siempre con la confianza intacta y la esperanza sólida. ¿Por qué? Porque estamos atados firme al ancla de nuestro Señor. Porque se puede perder todo, hasta la vida misma, pero así todos seguimos completos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Cristo. Y ya no necesitamos más nada. Porque Él ocupa el primer lugar. Y lo demás puede quedarse o puede no, pero no importa ya. Me ha pasado hablar con hermanos, hermanas, en cuanto a su vida. Alguien al cual discipulaba y me decía: pastor, ya no es lo de antes. Tengo familia que sigue en ese mundo antes, pero yo ya no puedo volver a eso. Eso ya no es vida para mí. Tengo una hermana que hace un tiempo atrás hablaba, una miembro de la iglesia, que me decía: no sé qué pasó, pastor. Recién comenzaba en la fe, pero me decía, no sé, se sentía asustada. Le digo, ¿qué pasa? No sé, voy al trabajo, ando en mi casa, no sé qué me pasa, pero ya mi vida no es lo que era antes. Tengo la necesidad de hablarle a otros de Cristo, no sé qué pasa. Otra hermana de mucho más tiempo antes, ya me decía, no es lo mismo de antes. Cosas que antes hacía, que probaba, ahora no me saben igual. ¿Por qué? Porque todas las cosas quedaron atrás, en segundo plano. Ahora es Cristo y solamente Cristo. Y eso, déjame decirte que el mundo no lo puede entender, nos mira y no lo puede comprender. Seguramente te habrán dicho, te pueden decir, ¿cómo vas a desperdiciar tu vida así? ¿Qué haces todos los días orando y leyendo, orando tu Biblia y que lees el libro y que orás? ¿Qué haces todos los días haciendo eso? ¿Por qué gastás tus recursos por otras personas que capaz que ni te lo van a agradecer? Quizás te habrán dicho, ¿qué haces todos los domingos por la tarde yendo a ese lugar, sabiendo que después, quién sabe qué hora vas a volver a tu casa, qué hora vas a llegar, si vas a agarrar el colectivo o no? ¿Qué haces? ¿Por qué en vez de estar 3 horas metido en esa iglesia, no te quedas en tu casa a descansar o a compartir tiempo con tus seres queridos? ¿Por qué viajás cada semana a otro lugar para ser discipulado?
La gente piensa eso, dice, ustedes los cristianos son unos locos, son unos fanáticos. El punto es que ellos no entienden. Y nunca lo van a entender hasta que el velo les sea quitado. Solo ahí van a entender. Seguramente te has pasado. A vos mismo quizás. Antes no los podía entender, pero ahora sí lo entiendo. Porque a mí me pasa lo mismo. Nosotros, hermanos, tenemos todo bien claro. Desde el día que conocimos a Cristo, que por medio del Evangelio Él nos llamó y limpió nuestros corazones de toda la suciedad del pecado, dándonos un nuevo corazón, las cosas no volvieron a ser nunca más como antes. Como dijo nuevamente Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La realidad es que tu vida ha tomado un rumbo diferente y todo lo demás ha quedado en segundo plano. Por eso, al que no entiende tu fe, con confianza le podrías decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha conquistado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero hay algo más que considero que esta sección nos enseña. Volvemos a pensar por un momento en 4 discípulos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, que vemos 4 simples pescadores. Bueno, ellos son un buen modelo para lo que Mateo está queriendo mostrar, porque pensemos, ¿qué hubiera sido lo esperable? Probablemente que Jesús fuera en la búsqueda allí por Jerusalén de algunos escribas o sacerdotes para enrolarlos en el grupo de los apóstoles. Pensaríamos, ¿no convenía mejor buscar gente más preparada que estos 4 pescadores? Pero no lo hace. ¿Qué hizo Jesús? Todo lo contrario, elige y escoge a hombres simples, como ellos, como vos y como yo. ¿Para qué? Para que el mundo entero, pero también la iglesia, siempre tenga presente que la gloria no es para ningún hombre, sino solamente para Cristo. Un comentarista dice lo siguiente, que me pareció más que interesante. Es una cita larga, pero me pareció preciosa. Escuchá. Probablemente no todos los discípulos eran tan rudos, tan poco prometedores y dominantes como los 4 primeros que Jesús llamó. Pero ninguno de ellos fue escogido entre los líderes religiosos judíos, los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes o rabinos. Sin duda, dice este comentarista, este hecho fue en parte lo que ocasionó que dichos dirigentes rechazaran a Jesús. No podían creer que alguien en sí mismo no era un líder oficial y que eligió a líderes no oficiales como sus alumnos y colaboradores personales pudiera ser el Mesías. Estaba más allá de la comprensión de estos dirigentes que el propio Hijo de Dios pasara por alto a los apropiados líderes de su pueblo escogido al venir a establecer su reino. Fíjense lo que dice ahora. El único apóstol que había sido un dirigente religioso judío no estuvo entre los 12 originales y él mismo se consideró un abortivo. Estaba hablando de Pablo. Sabía que su propio llamado fue excepcional y reflejó la extraordinaria gracia de Dios, como menciona él en 1 Corintios 15, del 8 al 10. A los creyentes en Corinto, Pablo les recordó, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 a 29. ¿A qué voy con todo esto, hermano? Que esta historia nos debe hacer recordar
que si bien un discípulo genuino de Cristo perseverará hasta el fin, eso no debe producir ningún tipo de jactancia en su corazón. La realidad, hermanos, es que no seguimos adelante hasta el fin porque seamos fuertes. No sé si alguno de ustedes se cree fuerte. Yo le digo, no lo soy. Hermanos, seguimos adelante porque a pesar de ser hombres y mujeres débiles, falibles, limitados, aquel que nos llamó es el enviado de Dios para salvarnos y ha hecho todo lo necesario para que nuestra perseverancia esté asegurada. Seguimos adelante porque Él es fiel, porque Él nos sostiene, no porque seamos fuertes, porque no lo somos. Por lo tanto, ¿de qué podemos jactarnos? ¿De qué podés jactarte? De nada. Los años en el camino de Dios no deberían hacerlo más soberbio, todo lo contrario. Deben ser un recordatorio cada vez más fuerte de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros y de su gracia tan hermosa que se derrama a diario en nuestra vida, por medio de lo cual seguimos adelante. Pasa el tiempo y cada vez me doy cuenta de que Dios ha sido más bueno conmigo. Y pasarán los años y tendré que reconocer que ha sido demasiado bueno. Hermano, entonces, ¿de qué nos podemos jactar? De nada. Finalmente, también este mensaje debe ser escuchado por aquel que hoy está sin Cristo. Tal vez alguien aquí esté pensando, yo sé que Dios existe, sé que Jesús es el Señor, pero pastor, no puedo renunciar a mi vida de pecado. No puedo. Déjame decirte, querido oyente, que realmente te entiendo. ¿Por qué? Porque nadie puede por sí mismo librarse de las cadenas del pecado a la cual estamos sometidos mientras estamos lejos de Dios. Nadie puede. Nadie tiene poder para salvarse a sí mismo. Así que te entiendo. Y por eso la buena noticia del Evangelio es esa, que como no nos podíamos salvar a nosotros mismos, Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos, para que Él hiciera por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él vivió una vida perfecta, pero siendo inocente, tomó lugar en el banquillo de los acusados, recibiendo toda la ira de Dios por nuestra maldad. Por ende, es solo por su sacrificio que podemos ser salvos. Él puede librarte de esa pesada carga y culpa que tenés debido a tus pecados. Quizá tu pregunta es, ¿cómo puedo obtener eso? Bueno, dejando de mirar dentro de tuyo, buscando algo bueno, dejando de abrazar tu pecado y mirando a Cristo por la fe. Es correr a Él, rechazando la senda por la cual ibas y que te estaba llevando al infierno y seguir a Jesús de todo corazón. Es humillarte ante su presencia, reconociendo tu bancarrota espiritual. Cuando hablamos de bancarrota espiritual es que sos culpable de tu esclavitud y tu condena, que lo reconozcas y que reconozcas que tampoco te podés salvar a vos mismo y clamando a Él para que sea tu salvador personal. Es pedirle como Señor sobre tu vida que tenga misericordia de tu alma. ¿Por qué? Porque su promesa es que todo el que clame a Él por salvación de manera genuina será salvo. Pablo lo dice en Romanos 10, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tal vez haya otros que piensen, pero si me entrego a Jesús, pastor, voy a tener que dejar un montón de cosas que hoy no quiero dejar. Bueno, déjame decirte que sí, es cierto que seguir al Señor te va a costar tener que abandonar muchas cosas mundanales. Pero quiero advertirte que no seguirlo va a costarte más. Te va a costar lo más preciado que tenés. Te va a costar tu propia alma.
Por lo tanto, no hay razón para que nadie en este lugar rechace el llamado de Cristo. La vida no tiene sentido sin Él. Por lo tanto, así como Él llamó a sus primeros discípulos, su llamado solemne se mantiene en este tiempo para vos también, querido oyente. Vení hoy mismo a Jesús, seguile, vení en pos de Él. Tu vida puede cambiar rotundamente si así lo haces. ¿Qué más vas a esperar?